Está en línea el doctor Carlos Sánchez Versain, quien señeramente, allí por el momento de 2019, cuando se discutía en la Argentina si Macri o Alberto Cristina, anunciaba el perfil de buena parte de todo lo que está ocurriendo en el continente en estos años. Doctor Versain, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, un saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Su lectura de lo que está ocurriendo en Ecuador, que decía yo ante esta audiencia, es una decantación de un análisis con información que usted nos ha brindado a lo largo de estos años, llegando a extremos, ¿no? Sí, es un extremo en el cual toda la crisis posible se ha concentrado en el Ecuador, donde el pueblo, el Estado y la democracia ecuatoriana están siendo atacados por el mecanismo de guerra híbrida que ahora utiliza el socialismo del siglo XXI, que es el crimen. Eh, Narcotraficantes, criminales comunes, reos de las cárceles, atacando al gobierno para deteriorarlo y produciendo obviamente hechos luctuosos que se espera sean controlados por el sistema democrático. Y este no es el primer ataque que recibe el Ecuador. Ujú. Tenemos que recordar que en el año 2019 hubo un cruento intento de golpe de Estado, eh, tratando de derrocar al presidente Lenín Moreno, y que está bajo presión. Hay que recordar que en la última elección han asesinado al candidato de oposición más importante, Fernando Villavicencio. Han caído presos los asesinos físicos, los sicarios, Ujú. y de luego han sido eliminados en las cárceles. Entonces, la situación es absolutamente crítica, lo que nos obliga a mirar no solamente los hechos, sino la causa que lleva a buscar a los autores mediatos, o sea, a quienes están cometiendo estos crímenes, y todo señala al denominado socialismo del siglo XXI, que gestiona, que detenta el poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que ha sufrido grandes derrotas en el Ecuador. El problema del socialismo del siglo XXI con el Ecuador es que el Ecuador es el único país que ha retornado a la democracia en las Américas, y lo ha hecho de manos de un presidente, Lenín Moreno, que formaba antes parte de ese grupo, pero que prefirió los principios y valores de la democracia, y que le ha devuelto exitosamente al Ecuador esta condición, dejando de lado el narcoestado que se había formado durante más de 10 años de gobierno de Rafael Correa. Mm. Eso es lo que estamos viendo, es una nueva forma de, en vez de hacer guerrillas urbanas como hicieron en Argentina, en el Uruguay, en vez de hacer guerrillas rurales como Mm. hicieron en Bolivia, en el Perú, en vez de hacer grupos guerrilleros, narcotraficantes y terroristas como existen todavía en Colombia con las FARC o el ELN. Ahora el mecanismo de ataque a la democracia es el crimen común, que forma parte o expresa la guerra híbrida. La guerra Ujú. híbrida está definida como la estrategia de agresión por cualquier medio, que puede ser armado, tecnológico, utilizando el crimen común, utilizando propaganda, y eso es lo que estamos viendo lamentablemente en Ecuador. Claro. Con grupos que fueron adquiriendo poder. Yo he visto, le pido a usted una ampliación de esto, ¿no? Información que dice que Correa había amnistiado a unos 3.000 de estos antes de dejar el gobierno, con lo cual, digamos, había dejado en la calle abierta una situación que perfectamente ha contribuido a formar esta presente crisis, ¿no? Bueno, el tema es que esto es una conspiración transnacional. Mm. Las derrotas que ha sufrido el socialismo del siglo XXI o el casochavismo en el Ecuador son muchas y están acumuladas. ¿Qué era lo que ellos querían? Querían por la vía electoral o por la vía de hecho reponer el correísmo en el Ecuador, porque necesitan impunidad. No hay que olvidar que Rafael Correa tiene una condena a Mm. 8 años de cárcel con sentencia judicial ejecutoriada por corrupción. No hay que olvidar que el ex vicepresidente de ese mismo grupo está igual y acaba de
de pedir asilo en la Embajada de México en Quito, en el Ecuador. Entonces, lo que ellos estaban buscando era retomar el gobierno. Y han sido derrotados en todas las elecciones, han sido derrotados por el voto popular. Y entonces lo que se pone en marcha es una operación transnacional. Ecuador está siendo agredido internacionalmente. Las operaciones son de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, Nicaragua. La plataforma es el gobierno paradictatorial de Petro. Porque si usted ve los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio, fueron de Colombia. Si usted ve ahora el sistema de violencia que se está usando con criminales locales desde las cárceles y con narcotraficantes, tiene un soporte logístico internacional. Y este no es un tema del crimen callejero contra la democracia ecuatoriana. Este es un tema del crimen transnacional, porque el crimen transnacional ha tomado el poder en sistemas dictatoriales que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son narcoestados, que se han dedicado durante los últimos 20 años a proclamar el fracaso de la lucha contra el narcotráfico, cosa que no es cierta, a pedir la legalización de las drogas y a tratar de frenar y destrozar el sistema de lucha contra el crimen. Le quiero recordar que en el Ecuador fue Rafael Correa el que expulsó a la DEA. Lo mismo pasó en Venezuela con Chávez y en Bolivia con Evo Morales. Después de expulsar a la DEA, Rafael Correa cesó la operación de la base antinarcóticos de Manta, que era una base internacional de lucha contra el narcotráfico. Cuando Lenín Moreno retorna a la democracia, reabre la lucha contra el narcotráfico y obviamente le quita la condición de narcoestado al Ecuador. Hay que recordar también, solamente para hacer un poco de historia, que en el gobierno de Rafael Correa, un grupo de las FARC que estaba en territorio ecuatoriano, en la zona de la Angostura, fue bombardeado por Colombia, donde murieron 14 o 15 guerrilleros, después de que fueron localizados, protegidos en territorio ecuatoriano, por una comunicación que el guerrillero jefe había hecho en ese momento por vía satélite con el presidente dictador de Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? O sea, no es un tema de ahora. El narcotráfico está íntimamente vinculado, está operado por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El vecino Bolivia, vecino de la Argentina, el grupo político, entre comillas, más importante, son las federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína, liderados por Evo Morales, que controlan el gobierno. O sea, han convertido el crimen en política y eso es lo que están defendiendo en el Ecuador y por eso hoy día el Ecuador está siendo objeto de este ataque. Sí, bueno, usted fíjese que ayer en el Congreso argentino se está dando un momento intensísimo de debate en torno del paquete de leyes que ha enviado el presidente Milei y frente a las modificaciones que se piden en cuestiones legales que tienen que ver con la defensa propia, una diputada de una de las tantas facciones del PJ decía, pero vamos a llegar al extremo de que si hay un comerciante al que lo van a saquear, se puede instalar en la terraza de su negocio y matar a la gente que quiere saquear. Y estaba espantada con eso, ¿no? Bueno, es toda una concepción de construcción de poder a través del delito, como usted lo viene describiendo. Sí, lamentablemente. Es utilizar el delito como mecanismo para detentar el poder. Miremos Venezuela o miremos Cuba. Todos los días desde el gobierno, desde el régimen, se cometen delitos. Se extorsiona, se tortura, se apresa, se falsifican noticias, se encubre el narcotráfico, se trafica con la migración forzada, se cometen delitos a diario y eso se llama terrorismo de Estado. Se protege el delito y se exporta ese delito. Porque siendo Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua centros que están bajo el control de regímenes de delincuencia organizada, entonces lo que hacen ellos es exportar aquello. El ataque que ha sufrido el Perú durante todo el año pasado, un ataque sostenido que casi ocupa Puno, con marchas, con armas, con asaltos promovidos desde Bolivia, operados desde Bolivia, dirigidos abiertamente por Evo Morales.
el ataque que sufrió antes de terminar su gobierno el presidente Petro en Colombia, lo que pasó el 2019 en Chile después del incendio del metro, son todos actos criminales. Y la Argentina no está exenta de esto. El momento en que Milei empieza a tener éxito, que es la gran sorpresa que haya llegado a la presidencia, van a ser expresiones de crimen corriente las que empiecen a atacar al gobierno. Puede ya estar sucediendo, porque el rato que se les acaba el discurso o la operación de sindical, de calle, operan abiertamente a través del crimen, y lo han estado haciendo en toda la América. Sí, sí, bueno, es una sistematicidad indudablemente. ¿Cómo cree usted que puede jugar en este escenario el potencial cambio con la llegada nuevamente, si uno se atiene a las encuestas de hoy, de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos? Bueno, hay elecciones muy importantes este año en todas las Américas. La de Estados Unidos es sin duda la que más efecto puede crear en la región, pero es demasiado temprano para eso, porque esa elección es el 5 de noviembre. Quedan 10 meses, hoy día aparece favorito Trump, pero hay condiciones económicas, hay condiciones jurídicas, hay condiciones sociales que podrían modificar aquello. En todo caso, es la elección más importante que se va a verificar en la región. Después está la de México, o antes, ¿no? Está la de Uruguay, vecino de la Argentina, pero un país con democracia, estabilidad, desarrollo importante. Ahora temprano están las elecciones de El Salvador y República Dominicana, que no son de poca importancia. Después viene la de Panamá. Esas son las elecciones en las Américas este año, que podrían, en el caso de Panamá, que está siendo fuertemente presionado por un avance del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, promovido desde el Brasil con aportes o dinero operado por el gobierno de Lula. Podría señalar un cambio ahí, pero México, donde hasta ahora López Obrador parece que va a poder imponer a su candidata, pero también hay un espacio de discusión, y obviamente Estados Unidos, donde si el presidente Trump, como usted ha planteado, volviera a ser elegido, obviamente habría un cambio en la política exterior para América Latina. Pero sobre el particular, sobre la política exterior de Estados Unidos para América Latina, lo que más le conviene a Estados Unidos y a los países de América Latina es volver a una política exterior de Estado de los Estados Unidos que sea una política uniforme, lo que se llama una política de Estado, como la que tiene Estados Unidos, por ejemplo, Israel, la que tiene con Japón, la que tiene con la Unión Europea, que cuando cambia el gobierno o cambia el que tiene el poder en la Casa Blanca, no importa que sea demócrata o republicano, la política no cambia. Entonces eso no pasa con América Latina en este siglo. Hubo una política de Estado a partir del año 94 que se agotó el año 2001-2002, la cambiaron y la sustituyeron. La política de Estado marcada por la primera cumbre de las Américas del año 94 estaba fundada en democracia, en lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, desarrollo sostenible, libre mercado, entre otras cosas. Y eso ha cambiado para perjuicio de Latinoamérica y de Estados Unidos. Hay que volver a inspirar a Estados Unidos a que, independientemente del partido que esté en el gobierno, política exterior con América Latina sea una política uniforme. Bueno, habrá que ver. Le agradezco como siempre la ilustración y el tiempo que nos dedica, doctor Sánchez Bersani. Muy amable, buena jornada. Mucho gusto. Gracias, saludo. El doctor Carlos Sánchez Bersani fue vicepresidente de Bolivia y es, bueno, una voz de referencia en las Américas, claramente, sobre todos estos temas.